Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Muy bien, estamos de nuevo en este segmento tan interesante que llevamos en el programa de Monitor de Derechos Humanos, ¿no? Y nos interesa ahora tocar el tema tal como lo dejamos en el proceso ese de militarización de la policía e ideologización de la policía, que en realidad es una desprofesionalización de los cuerpos policiales. Quienes hemos participado en algunos de estos programas previos a esta situación que estamos viviendo, recordamos con total claridad cómo hubo un esfuerzo institucional dentro de los propios cuerpos para profesionalizarse, especializarse, incluso a nivel de licenciaturas y posgrados especializados. CICPC abocado al tema de la investigación criminal, Policía Metropolitana a los temas de la seguridad ciudadana, administrativa, y las policías también municipales. Recuerdo mucho el caso de Chacao, que fue capacitada de la A a la Z en temas de derechos humanos. Y los alcaldes se involucraban en estos cursos. ¿Y qué ha pasado con eso? Porque pareciera que la UNES y todo este proceso surgido de la CONAREPOL ha más bien reinvertido las cosas y se ha ido hacia atrás. ¿Puedes comentarnos algo sobre eso? Bueno, tanto el marco normativo nacional como los estándares internacionales son bastante claros en cuanto a lo que es el uso, aquí, bueno, específicamente sobre el uso progresivo y diferencial de la fuerza, ¿no? Correcto. Bueno, digamos que un indicador bastante claro de esta regresión que usted está comentando es la FAES, porque de este proceso de la CONAREPOL que estaba mencionando anteriormente fue la Policía Nacional Bolivariana, que bueno, era la esperanza de esta policía reformada que ahora se iba a estar del lado de la gente, esta visión un poco más comunitaria, esta perspectiva mucho más integral también de la seguridad. Pero una sola policía que unificaba a todas. Centralizada y concentrada. Exacto. Seguían existiendo las estadales y las municipales, pero digamos que esta era la Policía Nacional, que iba a ser como que una nueva fase, una nueva era de la policía. Y un indicador bastante claro de la regresión de dicho proceso es justamente la FAES, las Fuerzas de Acciones Especiales, ¿no? Inclusive la alta... Y antes de eso la OLP, ¿no? Y la OLP. Y la OLHP. La OLHP. LH, una cosa rara. Sí. La diferencia es que, digamos, la OLP sí tenía como una presencia conjunta de varios cuerpos al mismo tiempo. Era una coordinación. Era una coordinación, exactamente, pero la FAES podemos ver es que, bueno, es este cuerpo, digamos, subcuerpo de la Policía Nacional. Un organismo exactamente. distinto, pues. Exactamente. Entonces, inclusive la alta comisionada de los derechos humanos en su informe, Michelle Bachelet, ella recomienda específicamente la desarticulación de la FAES y bueno, cifras bastante alarmantes, por ejemplo, de Provea. Ellos pudieron documentar que hubo 208 o 205 muertes en el año 2018 y el crecimiento de este cuerpo ha sido bastante acelerado en un periodo muy corto de tiempo también, ¿no? Correcto. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo ha sido esta regresión. Sí, porque, digamos, los cuerpos policiales en el mundo entero suelen ser siempre, digamos, de alto riesgo en temas de violación de derechos humanos o violación de derechos civiles. Y siempre hay uno que otro funcionario que viola o uno que otra dependencia. Pero siempre se ha tratado pues de que eso sea minoritario en términos estadísticos y además se ha tratado siempre de que eso sea coyuntural, no una política de Estado. Exacto. Y yo creo que es una gran diferencia, ¿no? Sí, y bueno, y los indicadores tanto que se han, digamos, construido internamente como a nivel internacional es bastante alarmante. O sea, en el Ministerio Público entre el año 2015 y 2017 ellos reportaron más de 8.000 ejecuciones extrajudiciales, es decir, muertes cometidas
a manos de funcionarios. Entre el año 2018 y 2019 tenemos que hay 6.856 casos de resistencia a la autoridad, que reportaron las autoridades. Que en realidad no es resistencia porque no ha habido combate. Exactamente. Entonces, ha habido una matanza. Pues. Sí, la alta comisionada en su informe hace la coletilla que estas pudieran tratarse de ejecuciones extrajudiciales, dadas las características y dado el contexto que tenemos en Venezuela también. Entonces, estamos hablando de alrededor de 15.000 muertos, de 15.000 muertes desde 2015 cometidos a manos de funcionarios policiales, y ya aquí estamos hablando también de una política más sistemática, no podemos hablar de casos aislados. Sí, no es una cuestión de un funcionario o de varios funcionarios o una unidad, sino exactamente. Que hay cierta uniformidad. Sí, entonces dentro del proyecto nosotros en el equipo de investigación hemos identificado la letalidad policial como uno de los problemas prioritarios que esta ruta de la transformación de seguridad ciudadana tiene que atender. Y, por ejemplo, de los eventos que tuvimos la semana pasada tuvimos 2 invitados internacionales, Ignacio Cano, del Laboratorio de Violencia de la Universidad del Estado de Río, y Catherine Aguirre, de Cali, del Instituto Igarapé. Y bueno, y Ignacio Cano, una de las cosas que nos decía era que tenía que haber una veeduría, digamos, aparte de los cuerpos policiales para hacer para poder evaluar este proceso, ¿no? Entonces, en este sentido, tiene que haber un reforzamiento de la Defensoría del Pueblo, tiene que haber un reforzamiento también del Ministerio Público. O sea, no solamente veeduría como observación, sino veeduría como rendición de cuentas. Exacto, Contraloría. Contraloría. Eso es bien importante porque justamente una de las cosas que se notan es que no existen los controles, tanto internos como externos, exactamente, que hagan que se mitigue el fenómeno. Y además de eso, la Contraloría Social es imposible. Claro. Porque ¿qué pasa con las víctimas? Sus casos son siquiera oídos. Exactamente. Entonces, bueno... ¿Hay impunidad o no hay impunidad? De hecho, sí, lo que ha establecido Amnistía Internacional, citando también datos de organizaciones como COFAVIC, es que la impunidad, supera el 90%. ¿no? Y en casos de derechos humanos también es del 98%, y la alta comisionada también ha subrayado este tema como uno de los más preocupantes también. Y usted puede explicarlo mejor que yo, pero una de las obligaciones de los estados, además de prevenir violaciones de derechos humanos, es también investigar y sancionar. Investigar, procesar y sancionar. Correcto. Exactamente. Entonces, lo que podemos ver acá es justamente eso, no es nada más prevenir estas muertes, sino que una vez que estas sucedan, las obligaciones del Estado continúan claro, en cuanto a la investigación y a la sanción. Y cuando vemos que de forma sistemática esto no sucede, estamos hablando entonces de una crisis también del Estado de Derecho, ¿no? Claro, hay una gran, es decir, algo que no logró resolver la CONAREPOL, ni este esquema de la UNES, porque no capacita para ello, y evidentemente pues el abandono total de la profesionalización de la policía, que digamos, en el mundo entero hay universidades que se dedican a dar hasta doctorados y postdoctorados en la función policial, ¿no? Para las distintas especialidades. Exacto. Porque una cosa es la labor de inteligencia, otra cosa muy diferente es la labor de vigilancia, otra cosa es la de investigación, procesamiento, en términos forenses, y de llevar los casos a juicio, ¿no? Sí. Entonces, digamos, eso requiere entonces una revisión de todo este concepto y de todo este plan, ¿no? Sí, y lo que hemos podido reflexionar es que por una parte están los paradigmas, digamos, que es como la cultura organizacional de los cuerpos policiales, y por otra parte todo esto tiene que alimentarse de recursos, ¿no? Entonces, un hallazgo importante también ha sido que los recursos dirigidos tanto al Ministerio Público como al personal de investigación, como a los policías, es bastante menor que, por ejemplo, al de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero por otra parte... Dame una idea de las proporciones. Lo que se recomienda es que 0.2% del presupuesto tiene que ser dirigido a estos cuerpos, y usted también lo menciona en uno de los trabajos que escribió para nosotros, es que bajo el imperio de la violencia letal. Exactamente, que la reducción desde 5 años para acá ha sido bastante fuerte, ¿no?
Pero otra cosa La reducción presupuestaria. La reducción presupuestaria. Pero otra cosa también que es importante es el tema de los paradigmas, ¿no? Que, y bueno, y no es nada más con los cuerpos policiales, sino también a nivel general. Uno cuando habla de seguridad, relaciona seguridad con control de orden público. Entonces, este control de orden público quizás admite la supresión de derechos. Sí. Y no tiene que ser así, y no debe ser así. Sí. Y tanto con los estándares internacionales como nuestro marco normativo nacional, es bastante claro que la seguridad ciudadana se trata es de protección de derechos. Sí. Entonces, lo estábamos hablando minutos antes de entrar, ¿no? Que Sí. cuando se militariza la seguridad ciudadana, las personas, los funcionarios que están a cargo de estas funciones ven a las personas es como combatientes, ¿no? Combatientes que tienen que neutralizar y no como personas que tienen que proteger. Neutralizar es una palabra elegante. Exactamente. Bueno, independientemente también de si hayan cometido delitos o no. Entonces, esto es un paradigma importante también que habría que cambiar, ¿no? Claro, porque el policía ordinario, digamos, tiene como función vigilar, estar atento a una emergencia de seguridad y en algún momento aprehender a un individuo con flagrantemente, ¿no? Con el propósito de llevarlo ante la justicia para que sea procesado. Sí. Entonces viene otro capítulo policial que es la investigación para demostrar un delito, ¿no? Pero entonces cuando se militariza se adopta otra lógica, que es la lógica del combate. Exacto. Entonces el que está al frente no es un ciudadano, sino que es un enemigo. Un enemigo que hay que combatir, que hay que eliminar. Liquidar. Exactamente. Entonces, tal cual, los entrenamientos y los equipos también son diferentes. Es muy diferente el equipo y el uniforme. El uniforme, exactamente. Es muy diferente el uniforme. La simbología del uniforme. Que curiosamente el uniforme de la PNV también fue modificado y bueno, y esto es algo ya más superficial estético, ¿no? Pero también es bastante militarizado, ¿no? Claro, pero lo estético tiene que ver con lo simbólico. Exactamente. Por alguna razón, las grandes policías del mundo, en su fase más negativa y reconocida, por ejemplo, la Gestapo, las SS y también la Stasi o la KGB, hacían mucho énfasis en la cuestión simbólica de sus policías, porque inspira un cierto sentimiento, una cierta emoción en el ciudadano, ¿no? Y si tú le pones un uniforme militar de campaña, como si estuviéramos en la selva, por ejemplo, eso influye pues en la comunicación. Exacto. Son símbolos, Exacto. es un lenguaje completo, sí, son ¿no? mensajes. Entonces, más que una cuestión de moda, transmite un mensaje de fuerza, de poder. Sí. Y bueno, y hay trabajos también interesantes. Una colega, Gabriela Aguada, hizo un trabajo interesante al respecto sobre este tema de los uniformes también. Sí, entonces vemos que la militarización es completa y persigue un objetivo muy claro, que es que entonces el policía abandone su mentalidad policial preventiva, en el caso de la policía nacional bolivariana, que es la que tiene esa tarea, pues las municipales también y las estatales, cuando están militarizadas, e incorpore la mentalidad militar de obediencia, subordinación, y que inevitablemente van a ver a un sujeto no como persona, no como ciudadano, sino como un enemigo. Exactamente. Bueno, es una conclusión realmente importante y yo creo que hay que reconducirla, ¿no? Y bueno, y añadiendo a eso también está el tema de la criminalización de la pobreza. Porque, es un buen tema, muy importante. Sí, porque hay un patrón interesante, bueno, no es interesante, es bastante lamentable, importante, es que ¿quiénes son las víctimas de estos operativos también? Los más pobres. Son los jóvenes, bueno, que están en las zonas más periféricas de la ciudad. Entonces se habla de juvenicidio, ¿no? Una palabra. Ese sí fue un término que Francisco Sánchez junto a Verónica Subillaga y Andrea Chacón, ellos están publicando un trabajo sobre juventudes vulnerables con nosotros y es un término que ellos acuñan también, ¿no? Entonces, ¿cuáles son entonces las edades de esos jóvenes? Lo que por lo menos COFAVIC, ellos dicen que la edad promedio de estas víctimas son 25 años de edad. Pero son muy jóvenes. Sí, hay muchos adolescentes también. Muchos adolescentes también. Sí. Bueno, nosotros en este informe que le comentaba... Adolescentes y adultos jóvenes. Exactamente. Menores a 30 años, básicamente. 30. Pero tampoco es que son niños. Sí, ya cruzaron la adolescencia.
Sí, ya cruzaron la adolescencia, sí. Ujú. Bueno, justamente una de las víctimas que pudimos entrevistar en el marco del informe Esto no es vida era un adolescente de 16 años. Sí. Y fue asesinado en una OLP en el Valle. Entonces, un caso muy lamentable, muy impresionante, pero también que nos ilustra que esto sucede, ¿no? Sí, sí, el tema de los casos es muy importante porque da una idea en proyección de cuál es el fenómeno, ¿no? Ujú, exactamente. Pero eso se contrasta con las estadísticas, Ujú. que son Sí, abismales. eso también Esto asombra. eso ¿Mm? también es importante, por lo menos aquí subrayo el trabajo de COFAVIC, ¿no? Que ellos Sí. documentan casos y que acompañan a las víctimas, no nada más se limitan a documentar, sino a hacer este acompañamiento legal. Y con ellos tuvimos una alianza bastante fructífera en el marco de este informe Esto no es vida y esa justamente era nuestra intención. Ujú. Escoger algunos casos emblemáticos para poder ponerle rostro a esta situación bastante grave. Entonces, estamos hablando también de como mencioné anteriormente, de al menos 15.000 víctimas y nada más a manos de funcionarios del Estado. Esto sin hablar también de la violencia entre particulares, ¿no? Y en ambos predominan los varones. En ambos predominan los Jóvenes varones. varones. Jóvenes varones de zonas pobres. Población vulnerable, entonces jóvenes varones de zonas jóvenes, de zonas pobres, perdón. Sí, Ok. exactamente. Bueno, esa identificación es muy importante para formular una política preventiva Ujú, y educativa, ¿no? eso. Y en el primer lugar, educar a los integrantes de esa población vulnerable Ujú, para estar atentos a esa amenaza, eso. pero también a los cuerpos policiales para Sí. que vean con preocupación este asunto y a las autoridades del Estado, ¿no? Eso, Porque entonces quiere decir que se está afectando a las generaciones futuras. claro. O sea, podemos ver que sí hay una violencia entre particulares, ese digamos el problema de origen, pero Sí. la respuesta del Estado ha agravado este problema. Entonces, una ruta de la transformación de la seguridad ciudadana debe atender ambas aristas. Sí. ¿Y qué pasa con el tema de género? ¿Con mujeres, jóvenes? Ujú, ¿O ahí el problema de las mujeres es de niñas o ujú. es de mujeres mayores Ok. en cuanto a victimización? Bueno, ¿Hay alguna estadística, algún caso estadísticas importante? oficiales de feminicidios no hay. Pudimos conseguir unas en el informe Bueno, del ya ese Ministerio es un Público. dato importantísimo, Sí, porque eso es opacidad, eso es opacidad, que puede exactamente. ser originada por una ineptitud en captar las Ujú. cifras Sí. o que la gente no denuncia, Ujú, ese silencio también porque no confía, ujú. o simplemente que se sabe qué ocurre pero se oculta. Sí. ¿Cuál será de las tres opciones? Eh, Las tres. No es exclusivo de la seguridad ciudadana. Lo que Ok. podemos ver es que El hay tema una... de la mujer es un temazo. Sí. En cuanto... Bueno, aquí en cuanto a la opacidad específicamente, Sí, podemos ver que no es exclusivo del área de la seguridad ciudadana, sino que hay una opacidad estatal en cuanto a cifras. sí, es un problema En grave todo. de negación de información. Exacto. En Ese es todos otro los derecho aspectos. humano, el derecho a estar informado. Exacto. El derecho a la información A pública. eso que se llama la información veraz. Exactamente. Pero bueno, específicamente con el tema de las mujeres, bueno, cifras oficiales de feminicidio simplemente no hay. Lo que nosotros hemos podido ver es que, bueno, de acuerdo con cifras del año 2014, también, bueno, se ha hecho un procesamiento de datos bastante Ujú. importante con las cifras del Ministerio de la Salud. Pero comparativamente con otros países de América Latina, nosotros somos el tercer país con la tasa de muertes en mujeres más alta. Entonces, si bien las tasas de muertes son mucho menores que las de jóvenes hombres, no obstante es alarmante, ¿no? Sí. Entonces, lo que nos hablaba Francisco en el evento también, ¿no? Que sí, tenemos la violencia contra la mujer, pero tenemos la violencia simbólica contra la mujer que, digamos, determina toda su trayectoria de vida. El hecho de ser mujer ya va a ser un desencadenante para ser víctima de violencia más adelante. Claro, vamos a tocar un segmento también porque hay una nueva ley que protege a la mujer de Ujú. toda forma de violencia, pero siempre esa legislación se basa Ujú. en la vulnerabilidad de la mujer, pero vemos Ujú. que aquí la tendencia estadística va más hacia el hombre joven. Ujú. Entonces, esa disparidad hay que manejarla de alguna manera para formular políticas que ayude Ujú.
a cada población, porque no es que vamos a desfavorecer a una para ayudar a la otra, sino Sí, no se trata de políticas eso. integrales, ¿no? Exacto. Entonces vamos al descanso y luego venimos nuevamente. Ok. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750.